Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No sé a qué hora van a ver este video, pero el tema de ahora son las etapas del desarrollo humano. Y se me ocurre que es importante revisar un experimento muy importante, que es el experimento de los gemelos de la Universidad de Minnesota. En alguna ocasión les solicité a mis alumnos que buscaran en internet experimento de gemelos y no les expliqué o se olvidó que era de la Universidad de Minnesota. Y entonces me encontraron los de los nazis de Mengele, cosas horribles. No, eso no voy a hablar de eso. Experimentos sin ética que desarrollaron los nazis en esa época. ¿Cómo se escribe Minnesota? Con Minnesota con doble S, ¿no? Es una universidad. Quiero decirles que estos experimentos se prolongaron varios años y siguen en la actualidad. Si ustedes buscan los experimentos de gemelos de la Universidad de Minnesota, hay estudios longitudinales. ¿Qué quiere decir esto? Que los estudian en diferentes etapas de su vida. Gemelos, ¿pero qué tipo de gemelos? Gemelos univitelinos. Los dos seres humanos son producto de un solo óvulo y un solo espermatozoide que se divide en dos y da origen a dos personas con los mismos genes. ¿Con clones? Son clones naturales. Actualmente hay diferentes estudios sobre clones. Los principales, los primeros estudios sobre clones fueron hechos con zanahorias. Después está la famosa oveja Dolly, que lograron clonarla, pero su clon tuvo muchas enfermedades, no exactamente igual que el organismo que le dio origen. Pero aquí viene el asunto: ¿qué es más importante? ¿Nuestra parte biológica, nuestros genes, el genoma que tenemos con la herencia de la especie y del individuo, o el ambiente? Hay posiciones divergentes. En alguna ocasión se llegó a pensar que todo nosotros, la resultante era biológica. Actualmente hay nuevas investigaciones con referencia a ciertas características de personalidad que están predeterminadas, probabilísticamente hablando, en los genes, en el genoma en el genoma humano. Como se veía en la Como anterior, ¿no? veíamos en el concepto de ser humano como unidad biopsicosocial de la plática anterior. Gracias, ingeniero. Entonces, estos experimentos de gemelos, pues, dijeron, ¿qué es más importante? ¿La biología, la herencia o la influencia del ambiente? ¿Cómo podemos saber eso? Con los hermanos, pues no, porque viene la combinación de los genes del padre y de la madre y los hermanos salen diferentes. La experiencia que vive un hermano, un primogénito o un hermano que nació, que se denominan sándwich, los de en medio, o los pequeñitos, o socoyotes, es diferente. Es diferente. Con el primer hijo, los padres pues no tienen experiencia y se equivocan más. Y con el último pues ya están más relajados. Además el último tiene la experiencia de los hermanos. Sus experiencias son diferentes. Y los genes diferentes. No podemos saber qué es más importante, el ambiente o la herencia. Entonces, ¿cómo podemos investigar esto? Con clones, individuos idénticos genéticamente. ¿Y cuáles son esos clones naturales? Pues los gemelos univitelinos, precisamente. Entonces, en la Universidad de Minnesota consiguieron fondos públicos, fondos del gobierno, y llevaron a la universidad a gemelos que cuando nacieron habían sido dados en adopción a diferentes familias.
una familia, por ejemplo, de intelectuales, otra familia de comerciantes, otra familia de granjeros. Su ambiente era totalmente diferente y sus genes eran idénticos. Los llevan a la Universidad de Minnesota y hacen pruebas médicas de todo tipo, pruebas psicométricas de inteligencia, de personalidad, de gustos, preguntando a qué se dedican, sus costumbres, y encuentran muchas similitudes, a pesar de que el ambiente había sido diferente. Por ejemplo, encontraron que en algunas ocasiones les gustaba la música similar, parecida. Uno se dedicaba a policía y el otro a guardia o investigador privado. En la foto que se ve en el Scientific American sobre este experimento, que es la primera vez que se ven después de haber nacido, vemos que hay dos y tienen el pelo peinado igual, así relamido. Y los dos otros tienen lentes oscuros, ambos. ¿Por qué? Pues probablemente fotosensibilidad, los de los lentes oscuros, y el pelo relamido seguramente porque lo tenían crespo. Ahí es características que no tienen que ver con la influencia del ambiente, sino con sus características genéticas y ciertas necesidades, usar lentes oscuros o no. Entonces se encuentran muchas similitudes, pero se encuentran también diferencias. En las pruebas de inteligencia se encuentran diferencias hasta de una desviación estándar, lo cual es muchísimo. Si ustedes recuerdan la curva normal de probabilidad, una desviación estándar a la derecha de la media y a la izquierda de la media, esa franja determina el 60 y tantos % de la población. Si en una prueba psicométrica un gemelo tiene una desviación estándar más de inteligencia, es de inteligencia normal, pasa a inteligencia superior. ¿Por qué? El ambiente, los libros, la lectura. ¿A qué se dedicaban? ¿A estar en el campo? ¿O padres que los estimulaban, que los llevaban a donde había libros, donde estudiaban, donde era muy importante aprender, y en otro lugar donde era importante aprender otras cosas? Porque en eso de la inteligencia hay sus asegúnes, ¿verdad? Bueno, entonces, ya que tenemos todo nuestra determinación genética, viene la influencia del ambiente, las etapas del desarrollo del ser humano, porque el término desarrollo humano tiene dos acepciones. Una, alcanzar todas las potencialidades de un individuo, tener lo necesario en educación, en salud, en vivienda, en preparación. Pero desde el punto de vista psicológico y médico, desarrollo humano son las etapas por las que pasa un ser humano hasta llegar a la edad adulta. Aquí vamos a ver un modelo psicoanalítico de las etapas de desarrollo del ser humano. Para entender este modelo necesitamos un concepto que surge de la interpretación termodinámica de Sigmund Freud, que se llama pulsión. Este concepto está muy relacionado con una fuerza instintiva, con el instinto. El instinto es algo que nos lleva a hacer cosas, a desarrollar cosas, porque está ahí en nuestros genes. Por ejemplo, el instinto materno, el instinto de supervivencia. Todos hemos oído hablar de esto. Pero aquí, en la terminología psicoanalítica,
se cambia el término instinto, que es básicamente biológico, por el término pulsión. El término pulsión es un estado limítrofe, como fronterizo, entre el instinto y la parte psicológica, producto de la interacción del ser humano con su ambiente. Bueno, aquí vamos a ver varias condicionantes que son biológicas y que en función de cómo se desarrolla el ser humano en esas diferentes etapas, trae como consecuencia diferentes cosas. El término es pulsión. La pulsión es la libido. Es un término también psicoanalítico, es energía. Energía de vida, energía sexual fundamentalmente. Porque Freud dice que todas las etapas de desarrollo del ser humano tienen como fin último biológico la reproducción de la especie, el llegar a la sexualidad como reproducción de la especie. Entonces dice aquí, influye mucho nuestra parte biológica, nuestra herencia, la supervivencia de la especie. Entonces tenemos la primera etapa, que es la etapa oral. La pulsión, que es la libido, fluye desde el nacimiento, fluye en el ser humano, en todas estas etapas. Es la pulsión sexual. También están otras pulsiones que son la pulsión de creatividad de vida, que se llama eros, y tánatos, que es la pulsión de muerte. Esta equivale al término que ustedes conocen muy bien, que es entropía. La vamos a ver más adelante con mayor amplitud. Entonces tenemos a la libido. La libido fluye, esa energía, en primer lugar en la etapa oral. ¿Cuándo se da la etapa oral? El primer año de vida, básicamente, aunque no termina durante toda nuestra vida. En esta etapa fluye la energía de vida, la energía sexual, y aquí viene, ¿por qué se llama etapa oral? Pues porque el bebé o la bebé busca, para empezar, tiene un reflejo natural, genético, de voltear su cabecita buscando el seno materno para sobrevivir. Nacemos inmaduros. ¿Por qué inmaduros? Pues porque el desarrollo de nuestro cerebro si fuera el desarrollo de un adulto, pues no podríamos salir por el canal del parto. Entonces el cerebro y todo el organismo se va desarrollando a lo largo del tiempo. Termina de desarrollarse el cerebro alrededor de los 20 y tantos años. O sea que lleva un lapso esto. En esta etapa que se da el primer año de vida, el bebé conoce todo a través de la boca. Se lleva los dedos a la boca, lo que encuentra se lo lleva a la boca. La boca se está erogenizando. ¿Por qué? Porque tiene terminales nerviosas. Y esa erogenización se da por el amamantamiento y por la estimulación de la zona de la boca. Aquí se dan varias otras etapas. Una es la de narcisismo primario, que es que el bebé y la bebé se conocen. Estoy con el lenguaje inclusivo, ¿verdad? Que está muy mal usado. Se conocen, se tocan, si es que los dejan. Los varones se tocan los genitales al 7º mes de vida. Las niñas a los 10 meses. ¿Cómo se han dado cuenta de esto? En condiciones de observación sin intervención para evitar las conductas normales.
el bebé empieza a conocer su cuerpo, a darse cuenta de él en esta etapa. ¿Qué pasa si se le deja llorar toda la noche, si no se le atiende, si no se le cambian los pañales, si de repente pasa hambre, si recibe violencia verbal o física? ¿Qué sucede? Rechazo. Si no se le amamanta, hay una consecuencia y se dice que la libido se estanca aquí. ¿Sí? ¿Es líbido o libido? Es libido. Muy bien, gracias por la pregunta. Es libido. Cuando nos ponemos lívidos es cuando nos ponemos morados porque no podemos respirar. Pero en español se denomina libido, aunque algunas personas se equivocan y le llaman de otra manera, lo correcto es libido. ¿Qué pasa cuando las experiencias que vive el nuevo ser durante ese año de vida se quedan en esta etapa? Pues es la etapa más importante del desarrollo de la personalidad. ¿Por qué? Porque estamos totalmente indefensos. Nuestros recuerdos no son con palabras, son con vivencias. Una psicoanalista, Pierre Boulagné, les denomina pictogramas. Son recuerdos de imágenes, de sonidos y de sensaciones, pero no de palabras, pero dejan una huella ahí. Entonces se dice que la libido se estanca. Cuando esto sucede así, esto trae como consecuencia una personalidad oral, que es una personalidad dependiente, infantil, etc. Ciertas características de personalidad, porque se estancó la libido y no fluye. En la etapa anal es cuando se le enseña a los niños a controlar esfínteres, a que avisen. Generalmente es después del primer año. A veces esta enseñanza es prematura, se les enseña desde los 11 meses y ahí se fuerzan las cosas. Los pediatras ahora dicen que es cuando el niño es capaz de brincar, es que ya tiene la madurez suficiente para que se le enseñe a controlar esfínteres. Bueno, pero ¿qué pasa en esta etapa? Pues aquí se estimula la boca. Aquí, al retener las heces, se estimula la parte anal. Pero en esta etapa, ¿qué pasa si hay maltrato? ¿Qué pasa si se le enseña a golpes? ¿Qué sucede? Pues que la libido se estanca y trae consecuencias en la personalidad. Posibles consecuencias: rasgos obsesivos, sadismo, masoquismo, etc. Bueno, se estimula la región anal. La libido sigue fluyendo, esa energía sigue fluyendo. Esto es primer año de vida. Esto es a 2 años más o menos. La etapa fálica es de los 2,5 a los 5 más o menos. Y aquí viene otro redescubrimiento de los genitales. Los niños y las niñas se tocan su cuerpo y se tocan sus genitales. Y también aquí esta es la etapa del complejo de Edipo, que vamos a ver más adelante con mayor detalle. Complejo de Edipo o complejo de Electra, según Carl Jung, para las mujeres. Esta etapa viene el enamoramiento, etc. Eso lo vemos más adelante como un tema completo. Aquí, posteriormente, de los Perdón, ¿se le llama fálica aunque sea para las niñas? Sí, se le llama fálica aunque sea para niñas. Aquí está el asunto del clítoris, y aquí pues sí, un asunto en el que se equivocó el gran maestro Sigmund Freud, porque él decía que los orgasmos
de la mujer que no eran vaginales eran inmaduros. Aquí había un desconocimiento anatómico de cómo es y cómo funciona el clítoris en la mujer. Siempre en el orgasmo femenino se involucra el clítoris que rodea a la vagina. Lo veremos en otra ocasión con un diagrama en una presentación de PowerPoint. En la latencia, bien, aquí hay masturbación. ¿Qué pasa si lo castigan, si lo penalizan, si le dicen que le van a salir pelos en la mano, que se le va a caer la mano, que el fuego del infierno lo espera o cosas así, ¿no? Pues eso trae un estancamiento de la libido en esta etapa con cierto tipo de consecuencias en la personalidad. Posteriormente viene la latencia, que es desde los 5, 5 y medio hasta antes de la pubertad. En la latencia hay un adormecimiento del impulso sexual. Es la etapa que se denomina del Club de Toby. No sé si ustedes conozcan o no el cómic de la pequeña Lulu, pero bueno, se los voy a platicar porque es de mi época, pero parece ser que algunos de estos cómics prevalecen en esta época. La pequeña Lulu es una niñita que tiene sus amiguitas y en la etapa del Club de Toby son los niños que tienen sus amiguitos. Bueno, pues tienen una cabañita con un letrero en la entrada. Prohibida la entrada a las niñas. Los niños se juntan con los niños y las niñas se juntan con las niñas. Freud dice que podría ser una etapa homosexual. ¿Okay? Bueno, entonces esa es la latencia, que es el adormecimiento. Después llega la pubertad y la adolescencia. La pubertad bien, pues es biológica. Todos los cambios hormonales que se presentan en el varón y en la mujer. Y viene otra vez el boom sexual. Y aquí también hay castigos, hay comprensión, falta de educación sexual, en donde vienen las culpas, etc. La represión, el posible castigo o una explicación natural y biológica de qué es lo que está pasando y psicológica, ¿verdad? Para posteriormente pasar a la adolescencia. Como su nombre dice, es algo que le falta, adolescere. Nos falta algo. Pero la adolescencia la definen algunos psicólogos como una etapa de frontera. Kurt Lewin específicamente. ¿Qué es lo que dice? A los adultos se nos olvida cómo éramos en esa etapa y tratamos a nuestros hijos de una manera inadecuada. No hay comunicación, se rompen los vínculos con los padres tratamos de imponernos, el adolescente todavía no tiene su cerebro totalmente desarrollado y piensa que es invulnerable, que no le va a pasar nada. Y aquí puede venir la sobreprotección, los castigos, los pleitos, las discusiones, ¿no? La rebeldía. Y la rebeldía, pues, en gran parte es culpa de nosotros los adultos. ¿No es una parte natural como obtener tu propia personalidad? Es deseable. La rebeldía es deseable porque es una forma de encontrar tu identidad, de encontrarte contigo mismo, de no seguir siempre las pautas de los demás. Pues que no se vaya más allá de donde debe, ¿no? Pues sí, porque no se vaya en las drogas es que digo que hay gente que sigue siendo adolescente, no importa la edad, ¿no? Ah, bueno. En nuestra cultura, todos los estudiantes universitarios que no trabajan son adolescentes tardíos. La adolescencia permanece porque no somos independientes en esa época. Dependemos de lo que diga papá y mamá. ¿Y por qué tengo que llegar a las 12 si la fiesta empieza a las 11? Pues porque lo digo yo y mientras vivas en esta casa se hace lo que yo digo. Y entonces viene el choque, ¿no?
viene el choque, porque realmente las fiestas empiezan a las 11. Entonces se nos olvida que pasamos por esa etapa y tratamos a nuestros hijos adolescentes de una manera injusta y poco comprensiva, ¿no? Y ¿qué pasa cuando un adolescente no es rebelde y acepta todos los lineamientos del padre y de la madre? Pues va a ser una persona insegura, probablemente infeliz, y resulta que muchas veces pues sigue la norma del padre, escoge la carrera que le escogieron, aunque no le guste, y pues es la debacle, ¿no? ¿Sí? Tenemos que buscar nuestra propia identidad, nuestros propios gustos y tomar nuestras propias decisiones. Entonces, ¿por qué se dice que es una etapa marginal o de frontera? Porque los adultos queremos que se comporten los adolescentes como adultos. Ya estás grande, ¿no? Ya, compórtate. Pero los tratamos como niños, sin darles oportunidad de expresarse y de tomar sus propias decisiones y sin una comunicación adecuada. Y posteriormente llega la madurez, en donde, dice Sigmund Freud, viene la etapa de la sexualidad plena, en donde el hombre debe, en relaciones de pareja amables, cordiales, debe saber proporcionar placer a su pareja, y la mujer debe sentir placer, cosa que no se da y que vamos a ver en otra clase, porque resulta que existe más de la mitad de la población de las mujeres en México no tienen orgasmos. ¿Por qué? La represión, ¿no? La represión a un grupo, a la mitad de la población. Bueno, pues estamos viendo cómo las etapas de desarrollo del ser humano, que tienen un gran componente biológico, genético, van entreverándose o siendo influenciadas por las experiencias que vivimos en la crianza y en la sociedad, con la influencia de la cultura en nosotros mismos. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo quedó claro? Muchas gracias.